¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo sábado, así que les doy la bienvenida a todos y habiendo deseado toda la semana que el Señor los haya bendecido, espero que haya sido así. Y más que haya sido así, yo estoy seguro de que fue así. Ojalá que todos ustedes hayan apreciado la bendición de Dios durante esta semana. Inclusive, a pesar de tener algunas dificultades que son propias de lo que Él permite en nuestra vida, por razones que a lo mejor no conocemos, pero sin duda son para su gloria. Hoy vamos a comenzar esta reunión orando, eh, principalmente por Sandra, que ha pedido que oremos por su salud. Y quiero referirme, como siempre lo hacemos cuando vamos a orar por alguien, a lo que dice Santiago. Y él dice, ¿está alguno, en Santiago 5, versículo 13, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno afligido entre vosotros? ¿Está alguno complicado entre nosotros? Haga oración. Y si alguno está alegre, que cante alabanza. Cuando dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Afligido es una palabra muy amplia que determina muchos aspectos de la salud, el vigor y el cansancio del creyente. Por lo tanto, algunos pueden estar enfermos, algunos pueden estar cansados, algunos pueden estar agobiados, pueden estar ansiosos, pueden estar eh, emocionalmente debilitados. Para todos ellos, la recomendación de Dios a través de Santiago es que oren. Pero también, si el decaimiento, la aflicción, la preocupación son muy grandes por parte de algún creyente, Santiago le dice, llame a los ancianos de la iglesia para que ellos también oren por el que está enfermo, afligido, complicado, dolido, angustiado, ansioso, afectado por algún mal de este mundo. Y dice que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Esta unción es una referencia también a la unción que nosotros ya recibimos al momento de ser salvos, que fue la unción del Espíritu Santo. Y dice también que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le van a ser perdonados. Acá, como está hablando del perdón, vemos que la atribución de la sanación proviene solamente del Señor. Y la oración de fe va a venir por alguno de los que estemos orando hoy día, sin saber específicamente quién la tuvo. De hecho, yo creo que en el cielo ni siquiera será digno de mencionar quién fue el que tuvo la fe en algún momento en que oraron como ancianos o como parte de una iglesia o como un grupo por algún enfermo, porque estando en el cielo vamos a saber que la gloria no era de aquel que tuvo la fe, sino de aquel que puso la fe en alguno que la tuvo al orar, y ese es Dios. Por lo tanto, nadie se puede atribuir la capacidad de sanar, y por lo mismo todos oramos con el mismo fervor, deseando que la salud llegue a aquella que lo ha pedido, en este caso Sandra. Pero vamos a extender esta oración de sanación y esta unción, porque sabemos que hay muchos que hoy día, no solo en la iglesia, sino a través de la iglesia hemos sabido de muchas personas que están enfermas y están necesitando de la intervención divina por parte de Dios. Y nosotros sabemos por diferentes circunstancias el gran poder que tiene Dios, no solo para sanar, para restaurar, para redimir,
para salvar, para proteger, para prosperar. Por lo tanto, radica principalmente en todos nosotros la posibilidad de que Dios haga algo, en la confianza absoluta que le tenemos, no solo a Él, sino también a su amor, a su cuidado, a su protección. Por lo tanto, vamos a orar por Sandra, y en este momento, Sandra, aunque yo no estoy presente, te unjo con aceite, al igual que a todos aquellos que hoy día van a estar presentes en nuestros corazones. En el mío aparecerán algunos nombres, en el tuyo aparecerán otros nombres, y en el de cada uno de ustedes otros nombres. E inclusive muchos se van a sumar a esta unción, aun cuando no hayan pedido que se les unja, porque necesitan de la intervención de Dios. Así que vamos a orar antes de comenzar con la predica, ¿ok? Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu maravilloso poder y por el amor que tú nos tienes, Señor. Gracias por dejar este consejo tan apropiado de orar por aquellos que están enfermos, Señor, e ungirles con aceite para que su salud sea restaurada, Señor. Gracias porque tú nos dices también que vas a poner la oración de fe en alguno de los que estamos hoy día orando. Específicamente hoy día te estamos pidiendo por Sandra, pero no podemos dejar, Señor, de incluir a todos aquellos que han estado permanentemente en la oración de muchos. No podemos dejar de incluir a aquellos que hoy día no sabemos que están enfermos, pero que tú sabes que lo están o que lo van a estar. Y te pedimos, Señor, por todos aquellos que hemos sabido, Dios, que tú has sanado, porque eso no solo nos reconforta, sino nos anima y nos da confianza para seguir orando por otros que están necesitando de tu ayuda. Algunos, Señor, como Sandra, son hijos tuyos. Otros, Señor, no lo son. Pero sabemos, Dios, que tú eres misericordioso para con todos los hombres. Y en este tema tan delicado, Señor, tan particular, sabemos de tu amor y tu propicia, intervención para sanar, para cuidar, para restaurar. Yo te pido, Señor, porque sanes el cuerpo de Sandra, tú lo conoces, y sanes también el cuerpo de todos aquellos que hoy están oyendo y están enfermos. Y puedas, Señor, intervenir de manera preciosa y traer, Señor, la salud que anhelan. Dios, yo sé que tú, antes de que nosotros empezásemos a orar, ya sabías por quién estamos pidiendo, Señor. Y te damos gracias porque eres omnisciente, Señor, y conoces todo antes que nosotros digamos algo. Lo sabes todo antes de que alguien te lo exponga, y tienes la solución para todo, porque eres todopoderoso. Bendito sea Dios. Gracias por el privilegio de ser hijos tuyos y tener este maravilloso ministerio de orar por otros, Señor, e intervenir en oración por otros que amamos, Señor, y por otros que no conocemos. Pero sabemos que tú los vas buscando, Señor, y, y los vas a encontrar, Dios. Te pedimos que los convenzas para que ellos también puedan ser buscadores de ti, Dios. Gracias, Señor, por esta oración de sanación que hemos pedido por Sandra y por todos aquellos que están en nuestra iglesia y otros que no sabemos quiénes son, Señor, ni dónde están, para que tú te manifiestes en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo pensaba en la semana, porque tarde me llegó el tema de esta prédica y, y decía, bueno, ya hemos compartido tantas cosas, hemos aprendido tantas cosas, hemos hurgado en la palabra, hemos pedido tanta instrucción y que como pareciera que todo lo que Dios nos habló
estas últimas semanas acerca de la comunión por medio de Cristo, ya lo tengamos sumamente claro cada uno de nosotros y saber también qué es lo que Dios está buscando, específicamente a través de lo que nos enseñó Miqueas. Y si fuese así, ¿qué más tenemos que aprender? ¿Qué más debiéramos seguir aprendiendo? Y, y claro, uno de repente podría decir, bueno, ya vamos a tener que empezar a repetir las prédicas porque ya no hay nada más que aprender, sino recordar. Y, y la verdad es que no es así. Y cuando yo me puse a pensar en esto, Dios trajo versículos que hemos estudiado muchísimas veces, pero con una interpretación, una idea y un mensaje renovado y muy diferente. Si, si nosotros hemos tomado en serio todo lo que Dios nos ha estado diciendo, exponiendo, la verdad es que no hay excusa para no estar dichosos. Pero yo veo que todavía algunos seguimos en algunas áreas de nuestra vida sin esa dicha de la que nos hablaba el Salmo 32 la semana pasada. Y, y es impresionante porque eh, eh, no resta mucho, pienso yo, estoy convencido de eso, no sé cuánto será, pero no resta mucho, para que Él venga. Por lo mismo no queda tiempo para apropiar su verdad. Entonces, simplemente lo que podemos hacer es que todo lo que estemos recibiendo, definitivamente lo creamos ya, de manera inmediata, y no dilatemos más lo que nos está eh, enseñando Dios a través de cada una de las prédicas y de muchas otras instancias, como puede ser el estudio de la Biblia, una reunión de oración o un compartir con otro hermano en Cristo. Hebreos 10:37 dice, eh, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. En el 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. La promesa es la salvación. Y esto es un llamado de parte de Dios a que mantengamos nuestra profesión de fe, mantengamos nuestro gozo, mantengamos nuestra esperanza, mantengamos nuestra paciencia y por sobre todo vivamos experimentando, no solo recibiendo, sino también entregando el amor de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esto significa que toda la escritura la exhaló Dios, la puso en los que Él decidió que fueran parte de los que escribieron el canon de las escrituras. ¿Sí? Después dice, y es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para redarguir y para instruir en justicia. O sea, toda la escritura, en todo su complemento, nos lleva a nosotros a entender que cuando estamos leyendo un pasaje, una porción, un capítulo, una carta o un versículo, este está llegando directamente desde el cielo a nuestro corazón. Por lo tanto, todo lo que Dios nos ha estado enseñando a través de algunos versículos que son muy significativos o algún pasaje como el Salmo 32, que es muy relevante y muy revelador, o por los pasajes que hayamos pasado durante todos estos años que hemos estado siendo instruidos por Dios, nos conducen a una sola conclusión. Dios nos ha estado hablando. Pero el punto es, ¿cuánto de lo que Dios nos ha hablado lo estamos obedeciendo? ¿Cuánto de todo lo que Dios nos ha hablado, ¿sí?, tiene para nosotros el que prestemos la debida atención? ¿Cuánto de todo lo que Dios nos ha hablado lo hemos omitido? ¿Cuánto
de todo lo que se nos habla, incluyendo lo que Dios nos habla, incluyendo lo que el mundo habla, tiene más importancia en el sentido de a quién valoramos más. El solo hecho de escuchar al mundo te da a ti la perspectiva de entender que no estás valorando a Dios. Porque nosotros no debiéramos escuchar el mundo. Simplemente debiéramos escuchar a Dios y con lo que Dios nos dice, ¿sí?, verificar qué es lo que el mundo te está diciendo o nos está diciendo y poder determinar, ¿sí?, qué de eso que el mundo dice es correcto porque se alinea estrictamente con lo que Dios nos dice. Mira, yo les voy a leer algo que a mí me sorprendió y es un llamado de atención y que está en Isaías 28, 9 al 13. Y se los voy a leer en la versión internacional, pero primero se los voy a leer en la versión de la Reina Valera. Si pueden ir a Isaías y vas a ver cómo de repente puede ser tan complejo no tener la capacidad del discernimiento en lo que significa entender la palabra de Dios. Dice, a partir del versículo 9 al versículo 13 en la Reina Valera, dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? O sea, ¿a los niños? ¿O a los arrancados de los pechos, a las guaguas? ¿Sí? Porque, mira lo que dice acá: mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Y nosotros muchas veces nos quedamos en este versículo número 10 comprendiendo o queriendo comprender qué es la forma en que Dios nos enseña. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Perfecto. Yo entiendo y creo que Dios de alguna manera así nos enseña. Pero mira lo que dice el versículo 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Qué te da a entender este pasaje? Lo que Dios nos está diciendo a través de Isaías, y este es un llamado de atención muy fuerte y poderoso. Él dice: yo les voy a enseñar mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Pero no van a querer aprender. No van a querer aprender porque no quieren obedecer. Por lo tanto, ¿sí?, Isaías dice: en lengua de tartamudos se les hablará, y en extraña lengua se le hablará a este pueblo. Esto en referencia a lo que estaba pasando. El pueblo de Israel estaba en un país extranjero, con una lengua extranjera, con un modo extranjero, con modismos extranjeros. Por lo tanto, Dios les dice: como no me quieren hacer caso a mí, lo que se les va a instruir, ¿sí?, es en lengua extraña. Y van a buscar aprender lo que esa lengua extraña les dice. Y van a querer obedecer más que a mí a esa lengua extraña que proviene de un pueblo incrédulo. Y por eso él les dice después a continuación: este es el reposo, y no lo quisieron. Este es el reposo que da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces, todo lo que aprendimos la semana pasada del versículo, del Salmo 32, que comienza diciendo dichosos, ¿sí?, no lo estamos apropiando por una simple razón: no estamos queriendo obedecer. Por eso dice finalmente la palabra de Dios: mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá,
hasta que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos. Porque finalmente no estamos haciendo caso de lo que Dios nos quiere instruir. En la versión internacional, el mismo pasaje del capítulo 28, del versículo 9 al 13, dice así: ¿a quién creen que están enseñando? ¿A quién le están explicando su mensaje? ¿Creen que somos niños recientes de edad, que acabamos de dejar el pecho? Niños que repiten ABC, H, D, E, A, E, I, O, U, un poquito aquí y un poquito allá. Pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas. Pueblo al que dijo: este es el lugar de descanso, para que descanse el fatigado. Y también dijo: este es el lugar de reposo. Pero no quisieron escuchar, no quisieron obedecer. Pues la palabra del Señor para ellos será también A, B, C, A, E, I, O, U, un poquito aquí, un poquito allá, para que se vayan de espalda cuando caminen y queden heridos y enredados y atrapados. Esta advertencia que yo comparto y que al estudiar este mensaje, lo hice comparando algunas traducciones, me permite a mí entender que, y voy a hablar en forma personal, que hay cosas definitivamente que yo entiendo, las recibo, las pone Dios en mi corazón, pero no las quiero obedecer. Entonces yo me atrapo a mí mismo en esta maraña que se produce porque no le permito al Espíritu Santo que se desarrolle en mi corazón para que provoque en mí el deseo de obediencia. Entonces Dios me dice: si tú no obedeces, Pedro, no puedes tener reposo. Si tú no obedeces, nunca vas a poder ser dichoso. Y si tú no apropias, ¿sí?, el que yo te quiero enseñar mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, ¿sí?, y lo quiero hacer de esta manera porque así tú vas a poder absorber. Y yo sé que tú estás absorbiendo, pero no tengo idea por qué no quieres obedecer. Y lo digo en forma personal, y se los comparto de manera personal, porque soy consciente de que muchas cosas que Dios me pide, yo no las hago. Soy consciente de que muchas cosas que Él me insta a hacer, no las hago. Soy consciente que algunos mandamientos no los obedezco. Soy consciente de que soy desobediente. Por lo tanto, al estar estudiando todo esto, yo dije: esto tengo que compartirlo, porque es algo que Dios me está hablando claramente a través de la lectura de estos pocos versículos, y me está indicando que aun cuando yo crea que soy obediente, no lo soy. Y me estoy dando cuenta que tengo tan poco tiempo, por lo que dice Hebreos, que Él viene pronto y tengo que esperar solamente un rato para que esto suceda. A mí me queda muy poco tiempo también para obedecer y para practicar este gozo y esta dicha de la que Él me enseñó en el Salmo 32. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes no son obedientes al 100%. Sería muy ingenuo en pensar que sí lo son. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Por qué muchos seguimos sin darle importancia a la obediencia? ¿Cómo podemos entonces, si Dios dice que es tan gravitante la obediencia para tener la dicha de la que Él habla en el Salmo 32, nos tengamos que someter a Dios? ¿Qué significa? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué significa entonces buscar primeramente el reino de Dios? Porque entonces una de las primeras cosas que Dios nos enseñó no la aprendimos.
¿sí? Lo único que nos importaba del versículo que está en Mateo dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Fantástico, fantástico, y yo me salvo, yo voy a la prédica, yo me pongo a leer, yo me pongo a orar, yo comparto, hago todas esas cosas que me pide Dios, y me va a llegar la añadidura. Te quiero decir algo, de nada te sirve la añadidura, aun cuando Dios te la haya enviado, si no estás buscando el reino de Dios. Por lo tanto, aquí se me presentó algo tan extraño. O sea, es como cuando yo les compartía 2 Timoteo 3:16, yo pensaba, bueno, entonces nunca vamos a detenernos de, de aprender, nunca Dios se va a detener de querer enseñarnos, nunca Dios va a dejar de darnos la oportunidad de tomar la decisión acerca de la obediencia. En el transcurso de la semana, un creyente me preguntó acerca del amor, a lo que nos referimos en una prédica pasada, y me preguntaba acerca de cómo se siente el amor de Dios, o cómo se experimenta. Y yo le explicaba que el amor de Dios es una decisión que provoca por consiguiente un sentimiento. Y eso puede durarte un día y al día siguiente tienes que volver a tomar otra decisión que lleve a tener el mismo sentimiento de amor, que involucra todo lo que Pablo decía, que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, que el amor hace que tú te entregues por completo, que no esperes nada a cambio, que es sufrido, que es doloroso, que es angustiante. ¿Por qué? Claro, cuando tú te estás entregando y el otro no te dice ni pío, obviamente que es doloroso, pero Dios te dice tienes que seguir en esa dinámica del amor. Entonces, cuando tú te das cuenta que hay muchas personas que a lo mejor como lo que significa el amor para Dios, que es una decisión, ¿sí? Él tomó la decisión de que su hijo muriera en la cruz para que todos se salvaran, si aceptaran a Cristo en su corazón, eso fue una decisión de amor, ¿ok? Hay muchas cosas que nosotros no estamos comprendiendo y si las comprendemos, no las obedecemos. Porque, por ejemplo, este creyente que me preguntó acerca del amor y la respuesta, de cómo se experimenta, y la respuesta es: el amor es una decisión, te obliga a ti a tomar la decisión de decidir amar. ¿Y cuántos de nosotros decidimos no amar? ¿Cuántos de nosotros decidimos a quién amar y a quién no? Bueno, este es un ejemplo que se me viene a la mente por lo que yo estuve compartiendo en la semana, pero imagínate, con todo lo que significa cuando Miqueas nos dice que tenemos que amar justicia, ser misericordioso y siempre humildes. Entonces, cuando Dios te está diciendo eso y tú dices, bueno, amaré justicia, seré misericordioso y siempre me tengo que humillar, a lo mejor no quiero hacer eso. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje en donde Dios dice que Él pone autoridades, quita y pone autoridades en el mundo? Esta tiene una relación directa con lo que significa la sujeción a Dios. Dios nos dice, sujétense a las autoridades que yo he puesto. No está diciendo que las que Él va a poner son buenas o malas, que son justas o injustas, que son corruptas o no son corruptas. Él está poniendo autoridades. Y dentro de esas autoridades hay autoridades justas e injustas, buenas, malas, corruptas, incorruptas, depravadas, no depravadas. O sea, hay de todo. Pero ¿cuál es el mandamiento de Dios? Sujétense a la autoridad que les toque. Y de hecho es más, nos dice, oren por sus autoridades. Y yo te quiero decir solo una cosa, y no voy a poner ejemplos que tengan directa relevancia con nosotros, pero si nosotros estuviéramos viviendo en Venezuela, ¿te anima a orar por Maduro? Si tú hubieses estado viviendo como cristiano, ¿sí?, en Irán, ¿te habría, no sé, nacido orar por el ayatolá?
por Saddam Hussein, eran autoridades, puestas por Dios de acuerdo a lo que dice la Biblia. Es muy difícil de repente poder conciliar algunas cosas que Dios nos enseña, pero también tenemos que ver el trasfondo de lo que Dios nos está enseñando para indicarnos cómo nos tenemos que sujetar a Él. Y el sujetarse a Él significa aceptar su voluntad. En el mismo caso de las autoridades, yo te quiero decir algo. Si tú hubieses obedecido, o si nosotros en este momento estuviésemos obedeciendo, al margen de la autoridad que tú tengas, la obediencia trae bendición. Puedes orar por alguien que te desagrade, lo consideres lo más aberrante del mundo, pero si Dios te está pidiendo hacer eso, y lo haces en el amor de Dios, eso te va a traer dicha. Y no solo eso, te va a traer bendición. Pues bien, el cuarto mandamiento nos enseña a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Eso está en Éxodo. Ese mismo mandato se repite en Efesios también. Y con una instrucción adicional en Efesios, obedecer. Ok, Dios es nuestro Padre Celestial. Y debemos entonces honrarlo y obedecerlo, como debiéramos hacerlo con nuestro Padre terrenal. Y aquí volvemos a entrar en ese dilema en el que muchos creyentes entran, pero es que Dios no entiende o no sabe el Padre terrenal que me tocó. La obediencia a Dios prueba nuestra relación con Él, ¿sí? Y también demostramos nuestro amor y fidelidad mediante la obediencia. Y Jesús dijo, si obedecen mis mandamientos, van a permanecer en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría, mi dicha, mi gozo, y así también su alegría, su gozo y su dicha sea completa. ¿Qué está diciendo Dios? Si obedecemos sus mandamientos, vamos a permanecer en ese amor y vamos a practicar ese amor en lo que nosotros compartimos hace un par de semanas atrás, las relaciones personales que tenemos. ¿Sí? Por lo tanto, la obediencia es un mandamiento y está vinculado al amor y también está vinculado a la alegría, a la dicha. ¿Okay? Si nuestra fe en Dios es genuina, vamos a vivir un estilo de vida caracterizado por buscar la santidad. ¿Sí? Vamos a vivir buscando ese camino que estableció Jesucristo para nuestra vida, ¿sí? Que se refleja en todo lo que Él hizo en sus 3 años de ministerio, pero también en los 30 años en que Él vivió sujeto a sus padres, ¿sí? Aunque hayan sido su padre adoptivo y su madre María, que haya vivido trabajando como carpintero, que haya vivido haciendo las cosas que finalmente su Padre Celestial le indicó hacer. Entonces, lo que estamos entendiendo acá es que si obedecemos sus mandamientos, ¿sí? Es porque de verdad amamos y queremos a Dios. Porque una vez que hemos sido salvos, Dios dice que somos hechos nuevos, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, tiene una nueva capacidad, tiene una nueva manera de amar, tiene una nueva manera de pensar, tiene una nueva manera de decidir, ¿sí? Por eso las cosas viejas pasaron, es decir, la manera antigua como amabas, la manera antigua como decidías, la manera antigua como eran tus actitudes. Dice también Dios que bendice y recompensa la obediencia. Por eso Santiago dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se van a engañar muchos de ustedes. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira en el rostro en un espejo y después de mirarse se olvida y de lo que vio y sigue como está. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, pero persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciendo lo que ha oído, dice
Dios que recibe bendición por practicarla. La obediencia también es importante porque otros miran cómo vivimos y nuestro testimonio debe glorificar a Dios a través de la obediencia. ¿Sí? Vimos en algunas prédicas pasadas la obediencia de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que son los amigos de Daniel. Vimos la obediencia de Daniel. Vimos la obediencia de Pablo y Silas en algunos momentos en que estaban ellos en la cárcel de Filipo. La obediencia nos permite vivir una vida de dicha, de gozo, de alegría. Nos permite vivir una vida sin estar avergonzados, arraigados en el Señor, confiados en nuestra esperanza eterna. Podemos ser recompensados por Dios en una infinidad de maneras por el solo hecho de ser obediente. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Yo, cada vez que oro por mi iglesia, que es tu iglesia, que es nuestra iglesia, y me refiero a la iglesia que tenemos en Quilpué, que a mí no me deja de sorprender lo bella que es, a pesar de todas las cosas negativas que podemos tener y que las tenemos, y yo no soy ciego para decir eso, porque nos falta mucho, pero creo también que nos falta menos de lo que le falta a la mayoría, porque hemos puesto en nuestro corazón el deseo de buscar a Dios, es que hemos sido francos en reconocer nuestras limitantes y no nos hemos engañado a nosotros mismos, partiendo por mí primeramente, de decir que aunque estamos en el camino correcto, nos desviamos muchas veces del camino. Porque es una manera muy franca de hablar con Dios a través de esta comunión a la que Él nos está invitando, de decirle que a veces somos débiles y no obedecemos. Y hoy día estamos aprendiendo que a través de esta no obediencia que hemos tenido en algunas áreas de nuestra vida, en esas áreas de nuestra vida no somos dichosos. Y hoy día la respuesta que nos está dando Dios es súper clara, súper simple, súper válida. Simplemente, en algunas áreas de tu vida, de nuestra vida, de mi vida, de tu vida, no eres, no somos, ni soy dichoso porque no quiero obedecer. Así de simple. Porque no quiero amar como debo amar. Porque no me quiero relacionar como Dios me pide que me relacione. Simplemente por mi necedad. Ahora, la gran noticia es que Dios es misericordioso. Si no hemos estado viviendo al 100% para Él, si no hemos estado siguiendo sus mandamientos al 100%, si hemos estado viviendo una dualidad entre lo que el mundo nos dice que hay que hacer y lo que Dios nos dice que hay que hacer, podemos ser transformados por esta sangre que ya circula por el torrente sanguíneo de cada uno de nosotros, que es la sangre de Jesús. ¿Ok? Y si esa sangre te permite a ti ser transformado, te permite también que Dios te perdone, que Dios me perdone y que Dios nos perdone. Esta falta de obediencia que está afectando también de alguna manera nuestra comunión con el Señor. ¿Sí? Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Pues bien, Él está cumpliendo toda esta promesa. Él ha puesto, a través de este pacto, sus leyes en tú, en mí y en nuestros corazones. ¿Sí? Y las ha escrito también en nuestras mentes. Él ya no se acuerda de nuestros pecados y maldades. Tiene presente que hay algunos que no hemos confesado, pero ya están perdonados en la sangre de Cristo derramada en Calvario. ¿Sí? Entonces, Dios nos está enseñando a clamar. Y les quiero decir algo. Él ahora está clamando a nuestros corazones, pidiéndonos que nos sometamos a su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Si es así, estoy seguro de que es porque no nos estamos sometiendo al 100% a Él. Y yo quisiera
someterme a su voluntad. Y anhelo que ustedes también. Entonces, ¿cómo nos sometemos? ¿Cómo nos sometemos a Dios voluntariamente? En casi todo el Nuevo Testamento, la palabra someter se traduce como estar bajo algo. Eso es lo que la palabra en griego trata de explicar en su concepto general, ¿sí? Es estar bajo la obediencia, es ser obediente a, es ponerte sujeto a, estar sujeto bajo algo. Tiene también mucha relación con el aspecto militar, ¿sí? Es estar bajo el mando de un líder. Entonces, es una palabra maravillosa que da definición a lo que de verdad significa someterse a Dios. Es estar bajo el poder de. Es ponerte no a la altura, sino bajo el poder de. Significa organizarte bajo el mando de Dios, y eso significa organizarse bajo el mando de un punto de vista divino, ¿sí? En lugar de vivir de acuerdo con la antigua forma de vida basada en un punto de vista humano, ¿sí? Es un proceso entregado día a día de poner nuestra voluntad, ¿sí?, a los pies del Señor para hacer su voluntad. Por eso es tan importante la comunión, porque en la comunión uno clama, en la comunión uno pide, en la comunión uno habla, en la comunión uno se dirige, en la comunión se produce una amistad, y esa amistad con Jesús te permite a ti, entre otras cosas, poder expresar todo lo que estás sintiendo, todo lo que te está doliendo, todo lo que te está afectando, todo lo que tú quieres, todo lo que tú anhelas, ¿sí? Porque le estás diciendo, mira, esto es lo que yo quiero, pero tal como yo lo dije la semana pasada, y Jesús se lo expresa a Dios de manera tan magnífica, tan magníficamente expresado. Dice, Señor, si esta copa puede pasar de mí, que pase, pero al final de cuentas voy a hacer tu voluntad. ¿Ok? Entonces yo le puedo decir a Dios, mira Dios, esto es todo lo que yo quiero, esto es todo lo que a mí me gustaría hacer, esto es todo lo que yo soy, este soy yo. Pero definitivamente, Dios, yo me voy a someter a ti, porque yo sé que el yo soy tuyo es mucho mejor que el yo soy mío. Entonces yo quiero ese yo soy en mi vida. ¿Ok? Y cuando eso sucede, la obediencia empieza a tener un grado placentero, porque sé que aquel al cual yo le voy a obedecer, al cual yo me voy a sujetar, al cual voy a tener por sobre mí, es Dios. Y ese Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios de piedad, es un Dios de compasión, es un Dios que me ama, es un Dios que quiere lo mejor para mi vida, que sus pensamientos no son de mal, sino de bien, para darme el fin que yo quiero. Es ese Dios que quiere darme el anhelo de mi corazón. Entonces, cuando yo empiezo a pensar de esa manera, qué grato es sujetarme a Dios. Qué fácil es obedecer a Dios. Qué hermoso es entonces entender, por ejemplo, que el amor es una decisión y puedo decidir amar. Y como yo no tengo la capacidad para amar en el amor de Dios a quien no quiero amar, pero mi decisión es que quiero obedecer a Dios, Dios da la capacidad. Es extraordinario, es como algo mágico. Por eso también te vas dando cuenta que muchas veces la desobediencia es un acto muy consciente de cada uno de nosotros porque simplemente no queremos obedecer. Así de simple. Entonces, tener un corazón humilde, sumiso, es una elección que nosotros también hacemos. Esto significa que como creyentes sí podemos hacer una elección diaria, así como podemos decidir diariamente amar a alguien, podemos decidir diariamente sujetarnos a Dios.
¿sí? Y cuando hace eso uno, Dios empieza a hacer la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y conformarnos de esa manera a la imagen de Cristo. Por eso Dios va a usar las situaciones de nuestra vida para traernos siempre la oportunidad de someternos, partiendo con el ejemplo que les di al principio. Sométete a la autoridad terrenal. Tu padre, tu madre, tu presidente, tu alcalde, no sé, tu profesor, tu jefe, el que corresponda. Y eso te va a traer dicha, y esa dicha te va a traer bendición. Cuando el creyente acepta la gracia de Dios y la provisión para andar en el Espíritu, no a la manera de la vieja naturaleza, sino a la manera de la nueva naturaleza, ¿sí? Las cosas se empiezan a desenvolver de tal manera, ¿sí? Que es como ir en un río, podríamos decir, de agua viva, en donde el vaivén de estas aguas, ¿sí? Te mecen. Y eso es sensacional. No sé si ustedes han tenido la sensación de experimentar el Salmo 4:8, en paz te acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, sustentas mi vida. Estoy viviendo una catástrofe, pero Señor, tú sustentas mi vida y en paz me acuesto y asimismo me duermo. Entonces, tenemos que elegir someternos a Dios para el proceso de aprender, con el fin de crecer espiritualmente. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que yo les he enseñado y todo lo que yo les he enseñado, Dios nos lo está enseñando a través de su palabra, ¿sí? No lo vamos a aprender si no tenemos la capacidad de someternos a Dios, ¿sí? Y es un proceso que se inició con la salvación y no va a terminar hasta cuando el Señor venga o hasta cuando el Señor nos llame a casa. Lo bueno de esto es que, como decía Pablo, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por eso Dios no nos pide que nos sometamos porque Él es un tirano, sino porque Él es un Padre amoroso y sabe lo que es mejor para nosotros, las bendiciones que va a traer y la paz que vamos a obtener de rendirnos humildemente y someternos diariamente a Él de manera totalmente consciente, ¿sí? Son un don de la gracia que no se puede comparar con nada de este mundo. Te lo aseguro. Si nos sometemos a Dios, no solo vamos a ser dichosos, vamos a estar tan gozosos, porque las cosas se van a desenvolver de otra manera, ¿sí? De hecho, el sometimiento a Dios no se compara con nada de lo que este mundo ofrece. Por eso, su palabra es viva y eficaz, y nos resulta tan impresionante que lo que leíamos una vez cambie tanto cuando hemos aprendido otras cosas. Y volvemos a leer sorprendidos de lo que ahora Él nos enseña. A esto se refiere Dios cuando nos dice que nos enseñará cosas ocultas y maravillosas. A esto se refiere, ¿sí? 2 Timoteo 3:16, que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿sí? A esto se refiere Isaías 28 cuando nos dice, si obedecemos, ¿sí? No va a ser necesario que reglón tras reglón, mandamiento tras mandamiento, línea tras línea, ¿sí? La palabra nos golpea hasta batirnos, porque vamos a tener la disposición de la obediencia. Entonces, la enseñanza, mandamiento tras mandamiento, reglón tras reglón, línea tras línea, tilde con tilde, todo lo que tú quieras de a poquitito, un poquito aquí, un poquito allá, y se va a traducir en tu gozo. Y para Dios, en tener que enviar bendición a tu vida. Entonces, cuando todo esto que estamos entendiendo está teniendo otra perspectiva, ¿qué significa buscar primeramente el reino de Dios entonces? Bajo esta perspectiva nueva, esta perspectiva renovada, este versículo, ¿sí? Es mucho más directo ahora que como lo fue en un principio, ¿sí? Tenemos que buscar las cosas de Dios como una prioridad sobre las cosas del mundo, ¿sí? Básicamente esto significa que tenemos que buscar la salvación, y la salvación se busca a través de la santidad. La salvación ya es nuestra, porque recibimos a Jesús, pero se engrandece conforme uno busca
más profundamente el conocimiento de Jesucristo. ¿Sí? No significa que no tenemos que tenemos que descuidar los deberes cotidianos, las cosas que tenemos que hacer diariamente en nuestra vida. No, significa que todo lo que tú hagas en tu vida, todo lo cotidiano, lo hagas en pos de agradar a Dios. Y eso también implica buscar primeramente el reino de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a vivir de esa manera, la obediencia, la sujeción, el someternos, Dios también se compromete a ir haciendo las cosas de tal manera que yo ya no me tenga que preocupar por darle solución a algunas cosas que Él ya va a solucionar. Simplemente yo me voy a ocupar de las cosas de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos saber si estamos buscando primeramente el reino de Dios? Hay preguntas que nos podríamos formular para poder determinar si estamos encaminados en eso. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde principalmente invierto mis energías? ¿Invierto todo mi tiempo, mi dinero y mis actividades, ¿sí?, en los servicios a Dios? Los creyentes a veces no comprendemos la respuesta que a estas preguntas debiéramos dar. Porque, por ejemplo, y son preguntas que muchas iglesias se hacen y te van encauzando de manera equivocada en lo que significa el desarrollo de la respuesta a esta pregunta. Por ejemplo, ¿dónde principalmente invierto mis energías? Voy a responder por mí mismo. Bueno, principalmente mis energías yo las invierto en tener que viajar a mi trabajo durante 2 horas en la mañana, regresar de mi trabajo durante 2 horas en la tarde y estar 8 horas trabajando en mi ocupación. Invierto mi energía ahí. ¿A quién le pido yo esa energía en las mañanas? A Dios. ¿De quién proviene la energía que me da Dios para hacer todo lo que te estoy comentando acerca de mi vida diaria, de lunes a viernes? Viene y proviene de Dios. ¿Cómo yo entonces invierto durante estas 12 horas que estoy relacionado con mi trabajo en temas de Dios? Simple. Hago todo como para Él. Ese es el meollo del asunto. Entonces yo uso mis horas de viaje para orar, uso mis horas de viaje de regreso a casa para venirme agradeciendo, uso mis 2 horas de regreso para a veces escuchar algún mensaje cristiano o uso simplemente ese tiempo para ir meditando en alguna cosa que tenga que ver con Dios. Cuando estoy trabajando, estoy concentrado en mi trabajo. 8 horas que estoy sentado haciendo lo que ese trabajo me demanda. Pero estoy también asociado en todo lo que estoy haciendo a la capacidad que Dios me está dando para solucionar problemas, mostrar mi gracia, dar gracias a Dios delante de muchos por lo que estoy experimentando, que estoy haciendo, los resultados que estoy obteniendo. Entonces, a veces las preguntas tienen un doble sentido para que nosotros podamos comprender lo que implica la vida cristiana. La vida cristiana no significa desentenderse de lo cotidiano, significa que tú tienes que aplicar todos los conceptos divinos en aquellas cosas que tú haces de manera cotidiana. Si tú estás haciendo una tarea muy delicada, como por ejemplo maniobrar, no sé, una maquinaria, obviamente que tu capacidad tiene que estar en que cada maniobra de esa maquinaria, ¿sí?, sea perfecta, porque puedes incurrir en un accidente grave para ti o para otros. Entonces tú te das cuenta que tienes que estar concentrado, y a lo mejor esa concentración te va a tomar muchas horas, y esas horas no las vas a poder dedicar a la oración. Vas a poder orar antes, pero después vas a tener que estar concentrado. Y Dios así lo ve y lo entiende. Y tú, terminada la labor, agradeces. Lo mismo pasa con las labores de casa, con las labores de una profesora, con las labores de un médico, de una enfermera, de un operario, de un transportista, de un conductor, de lo que sea, de un estudiante. En todos los ámbitos, ¿sí?, está esta, esta gran posibilidad que Dios nos da de hacer todo lo que hacemos como para Él. Entonces, a mí me va a quedar el trabajo de hoy día
espléndido porque lo estoy haciendo para Dios, no para mi jefe, no para la empresa en la que yo trabajo, ¿sí? La persona que está en casa y hace el aseo, ¿sí? Parecerá una cuestión muy simple, pero a lo mejor puede hacer el aseo y lo hace como para el Señor, casi como para que Él llegue y te visite en casa. Entonces, los creyentes que realmente han aprendido a poner a Dios en primer lugar, pueden descansar en esta dinámica santa de hacer las cosas para Él. Entonces, las cosas serán añadidas. Dios ha prometido proveer a su propio pueblo, supliendo para cada necesidad, pero su idea de lo que necesitamos a veces es diferente a la nuestra. Y el tiempo de Dios ocasionalmente solo va a satisfacer, ¿sí?, nuestras expectativas en algunos casos. Por ejemplo, podremos ver nuestra necesidad como riquezas o progresar en algo, ¿sí? Pero tal vez Dios no está viendo nuestra necesidad en esos dos aspectos. Sabe que lo que realmente necesitamos es un poco de pobreza a veces, de pérdida o de soledad. Qué increíble, cuando yo escribía esto, decía, bueno, yo he pasado por estos tiempos también, de pobreza, de pérdida y de soledad, ¿sí? Y hoy día todo ha ido cambiando. Cuando esto sucede, estamos en buena compañía. Dios amó tanto a Job como a Elías, sin embargo, él permitió que Satanás destruyera a Job, ¿sí? Y dejó que la mujer malvada Jezabel quebrantara el espíritu de su propio profeta Elías. En los casos, Dios hizo que después de estas tremendas problemáticas que estos creyentes vivieron, viniera un tiempo de restauración, de sustento, de provisión e incluso de incremento de bendición. Por eso los aspectos negativos del reino van en contra de algo que está ganando mucho terreno en todo el mundo, que es el llamado el evangelio de la prosperidad. ¿Okay? Tú no estás mal cuando estás solo. Tú no estás mal cuando estás viviendo un tiempo de pobreza. Y tú no estás mal cuando estás viviendo un tiempo de pérdida. Si esos tiempos, los tiempos de pérdida son los de mayor ganancia y los tiempos de soledad son los de mayor compañía. Si entiendes y comprendes que aquel que está en tu corazón también está a tu lado y te ama. Por eso, eh, lo que dice la Biblia acerca de la comunión, lo que dice la Biblia acerca de la obediencia, lo que dice la Biblia acerca del amor, lo que dice la Biblia acerca de la prosperidad, lo que dice la Biblia acerca de la humildad, de la misericordia, de la justicia, lo que dice la Biblia en toda su Biblia, es para nosotros. Es la voz de Dios susurrando nuestro oído para decirnos que nos ama. Es Dios diciéndonos, aquí estoy. Y el consejo que yo les estoy dando simplemente es para que lo obedezcan, porque de esa manera serán dichosos. Así comienza el Salmo 32. Dichosos aquellos que podemos ser una iglesia dichosa, podemos ser creyentes dichosos. Estoy seguro de eso. Sé que nunca vamos a llegar al 100% de la obediencia, pero esmerémonos en buscar el complacer a Dios. Y seamos sinceros en nuestra comunión diaria con Él y digámosle cuánto nos cuesta obedecer, para que sea Él quien ponga también no solo la fe en nuestros corazones, no solo la paciencia en nuestros corazones, sino también la obediencia en nuestros corazones. Vamos a orar. Bendito Padre, te queremos pedir, Señor, esta tarde, querer ser obedientes.
Sabemos, Señor, que es una decisión que tiene que provenir de nuestro corazón. Sabemos también, Señor, que tu palabra nos va a quebrantar si es que no lo somos en algún área de nuestra vida. Y te damos gracias por eso, porque ese quebranto es con amor, buscando definitivamente el que amemos obedecerte. Pero, Señor, aún seguimos siendo débiles. Hemos sido instruidos por ti, Señor, de manera maravillosa en muchos aspectos de nuestra vida y en casi todos de los que tú hablas en tu palabra con respecto a nosotros como personas, Señor. Pero aún nuestro corazón es necio y seguimos, Señor, porfiando. Te pedimos, Dios, que tú nos quebrantes, Señor. No porque seamos masoquistas y queramos buscar este quiebre en nuestra vida, sino porque sabemos que este quebranto va a traer gozo, dicha, paz, bendición, prosperidad. Y no creo que haya ninguno de nosotros que no desee esto, Señor. Dios bendito, ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a seguir teniendo esta preciosa y grande comunión contigo a través de Jesús, nuestro mediador. Ayúdanos a abrirnos ante ti, Señor, a contarte quiénes somos, cómo estamos, qué queremos, lo que nos duele, lo que nos alegra, nuestros planes, Señor. Alienta a nuestro corazón, Señor, para amar en todas nuestras relaciones, Señor, en tu amor. Bendice, Señor, el aspecto más importante que tienen para ti los que son tus hijos, la humildad, Dios. Y trae, Señor, como respuesta a esta actitud renovada para agradarte, Señor, el olor fragante delante de ti, esta obediencia preciosa que deseamos darte. Y así buscar primeramente el reino como tú quieres, Señor, para que la añadidura que tú quieras poner en nuestra vida llegue del cielo. Bendito seas, Padre. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por perdonarnos tanto. Y gracias por tener tanto que darnos, Señor. Lo seas. Y gracias porque seguimos teniendo tu aliento para seguir adelante en busca de la meta que es Jesús. Y ve por tu iglesia. Sigue enseñándonos, Dios, para que sigamos quebrantándonos delante de ti, humillándonos, Señor, y con ello glorificando tu nombre.